Vemos, familia querida, con atención la palabra del Señor para este día. Lectura de la profecía de Oseas. Vamos a volver al Señor. El que nos despedazó nos sanará, el que nos hirió nos vendará. En 2 días nos sanará, al tercero nos resucitará y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Nuestra piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso, os herí por medio de los profetas, os condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificios. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad, favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. ¿Dónde está el Señor? Está la paz. ¿Dónde está su palabra? Está la verdad. A nadie temeré si Él vive junto a mí. ¿Dónde está el Señor? Está la paz. ¿Dónde está su palabra? Está la paz. ¿Dónde está su palabra? Está la paz. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, les dijo Jesús esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro era un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste fue a casa justificado y el otro no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas, sean bienvenidos todos ustedes a este momento que es el momento del banquete de la palabra del Señor, donde ustedes y yo, mi querida familia, nos dejamos nutrir el alma y el corazón del mensaje del Señor, que cada día trae algo nuevo,
y novedoso para todos nosotros. Hoy, mi familia querida, tenemos unas lecturas que, como ustedes acaban de escuchar, traen una gran enseñanza para todos nosotros, los que vamos caminando cada día más cerca del Señor y los que queremos esa perfección que el Señor nos está llamando. Especialmente nos vamos a centrar en el Evangelio, y yo quisiera de pronto recordarles a ustedes, no sé si ustedes recuerdan ese cuento infantil de la liebre y la tortuga. ¿Se acuerdan de la liebre y la tortuga? Cuentan pues que la liebre pues es una liebre que es veloz, completamente veloz, y la tortuga pues muy lenta, ¿verdad? Y entonces la liebre se puso a hablar con la tortuga y las dos deciden hacer una apuesta, una carrera, y entonces deciden tomar una carrera a ver quién de las dos llega a la meta, y apuestan algo a ver quién lo gana. La tortuga le dice: está bien, yo lo voy a hacer, vamos a competir. Por supuesto, la liebre sabía que iba a ganar, estaba completamente segura de eso, y la liebre empieza a correr con la tortuga, y la liebre sale corriendo y pues dejó a la tortuga tirada, y la pobre tortuguita pues muy despacio iba, y la liebre, cuando ya le había sacado cientos y cientos de metros, voltea a mirar y ve que la tortuga viene muy lejos. Entonces la liebre dice: voy a dormir un rato, mientras que la tortuga y la liebre se queda profundamente dormida, y resulta que cuando abre los ojos ya la tortuga está llegando a la meta, y la liebre arranca y corre y corre y corre, pero por más veloz que fue, la tortuga pasó primero a la meta porque se quedó dormida. Cuando yo miré este cuento infantil, ¿cómo me hace recordar acerca de este evangelio que nosotros acabamos de leer? Muchas veces hay muchos que se consideran muy justos, dice la palabra del Señor, y es el Señor el que empieza diciendo esto. Al Señor, a muchos que creyéndose justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, a esos les puso la siguiente parábola, que fue la que acabamos de escuchar. Nosotros no podemos pensar que nosotros somos lo suficientemente justos, y tampoco considerarnos como que ya no necesitamos nosotros de conversión, de seguir caminando en el Señor, por más buenos que nosotros pensamos que nosotros somos. Siempre nosotros tenemos que reconocernos humildes delante del Señor, para que nuestra oración sea escuchada, para que nuestra oración sea grata a los ojos de Dios, para que la oración de nosotros llegue hasta el cielo. Ustedes y yo tenemos que permanecer en la humildad, por más buenos que nosotros seamos. De hecho, como yo les he dicho muchas veces, y como me lo digo a mí mismo, no por el hecho de que vayamos a misa, nos confesemos, hagamos todo lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos el derecho para juzgar, para condenar y para criticar a las demás personas que de pronto no lo hacen. Nosotros estamos llamados a que ellos se conviertan con nuestro testimonio, a mostrarles el camino de una manera bonita, sin despreciarlos, porque cada vez que nosotros decimos algo de alguien que de pronto no está en el camino nuestro, estamos considerándonos nosotros ya muy justos y nos estamos considerando mejores que los demás. ¿Qué pasó en esta lectura? ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Que habían dos hombres, uno era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, erguido, ¿qué significa erguido? O sea, de pie, no se postraba, sino quería estar de pie frente a Dios. Y recuerden que los que no se inclinan corren el riesgo de que su cabeza sea cortada. Hay que inclinarse delante de Dios. Él quería permanecer erguido porque quería mostrarle a todos que él era un hombre bueno, justo, que hacía todo lo que tenía que hacer. Y miren que sí, si usted mira a un fariseo, los fariseos eran de verdad personas buenas. Miren lo que dice el fariseo, ¿quién era? Escuchen lo que él dice. Dice: te doy gracias. Empezó su oración bien, dando gracias. Era una persona que agradecía. O sea que hasta ahí el fariseo estaba bien, está dando gracias. Y él dice: no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, hago ayuno y también doy el diezmo. Si usted me dice a mí que
que yo conozco a Marujita, que Marujita nunca falta a la iglesia, va a todas las misas, entrega el diezmo, no es una mujer adúltera, es una mujer que ayuna, es una mujer que viene a dar gracias, uno dice, es una santa. Pero mire que todo eso que era el fariseo no le sirvió para ir a su casa justificado. Aunque todo lo hacía perfectamente como manda la ley, le faltaba el requisito más importante de todos y el don más grande de todos, la humildad, porque la persona que no es humilde no es escuchada. El otro, por el contrario, era un pecador. Miren cómo es la vida. El otro era un pecador, y el otro que era un pecador, ustedes saben quiénes eran los publicanos. Mateo era un publicano, uno de los apóstoles. ¿Se acuerdan que era un publicano? Uno que era pecador público, de ahí viene la palabra publicano. Era una persona que se consideraba pecadora delante de todo el mundo, sabían que era un pecador, era recaudador de impuestos. A él, que era recaudador de impuestos, él tenía que recoger los impuestos de su propia ciudad. Y Roma le decía: usted recoja impuestos, pero usted cobre lo que usted quiera, o sea, coja lo que usted quiera. Entonces él era un pecador público, este hombre, con un publicano era un pecador público, y este hombre, siendo un pecador, estando explotando a su propia gente, estando robando y quién sabe qué otras cosas hacía en su vida privada, cuando llegó a orar donde Dios le dijo: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Aquí está lo que nosotros no hemos podido entender de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que si una persona es demasiado pecadora y va donde Dios a pedirle perdón, como que Dios no la perdona. Acabamos de ver que sí, acabamos de ver que escuchó Dios la oración de este hombre y no escuchó la oración del que era supuestamente muy bueno. Bueno, no que haya escuchado, sí la escuchó las dos, porque Dios conoce el corazón del ser humano, pero dice este fue justificado, o sea, este fue perdonado, y su oración llegó hasta el cielo porque lo hizo con humildad. Entonces, estos evangelios, el evangelio de hoy nos quiere decir a todos nosotros que de la misma manera como Dios te ha tratado a ti, con amor, con misericordia, de la misma manera nosotros tenemos que tratar a los demás con amor y con misericordia, y no creernos más que los demás, porque una persona que se cree más que los demás, por muy buena que sea, no es justificada delante de Dios. Lo que nos justifica a nosotros delante de Dios es la humildad con la que nosotros nos acercamos a Dios, para siempre reconocer que somos pecadores. Yo les decía a ustedes que una de las sorpresas más grandes que yo he tenido en la vida fue una vez que alguien vino a decirme que no se confesaba hace 5 años. Entonces yo le dije a esa persona: ¿no te confiesas hace 5 años? Muy bien que se haya venido a confesar, porque usted comete el pecado mortal por no confesarse una vez al año. Ya estás en pecado mortal. Cuéntame cuáles son tus pecados. No, padre, yo no he cometido pecados. Segundo pecado: eres una persona orgullosa, arrogante, que no reconoces todo el mal que tú has hecho en 5 años. ¿Cuántas veces has faltado a misa? Ah, sí, padre, yo he faltado a misa hartas veces. Ese es otro pecado mortal. Y entonces me tocó a mí irle diciendo todos los pecados a esta persona, porque no es capaz de decir los pecados que ha cometido. Eso es lo que se considera como arrogancia espiritual, orgullo espiritual. Y las personas que se presentan delante de Dios como muy buenas son personas que sus oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Porque esa persona sufre de lo que se conoce, con lo que le acabo de decir, arrogancia espiritual. Son las personas que se creen muy buenas porque hacen cosas, porque ayudan, porque hacen tal cosa, y lo más importante para Dios es la actitud del corazón, la humildad. Nunca creernos mejores que nadie, nunca estar acusando a los demás. Recuerden que la palabra de Dios le llama a Satanás el acusador. Satanás es el que acusa, Satanás es el que señala, Satanás es el que juzga. Una persona que empieza a hacer eso, empieza a convertirse en un hijo de Satanás y no en un hijo de Dios. Recuerden, Satanás es el acusador. Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca para acusar a alguien: uy, es que esa persona no va a la iglesia y no reza, uy, es que esa persona es tal cosa, no es como yo, que yo sí voy todos los domingos a misa y me confieso. Recuerden, esa oración tuya ya no tiene ninguna validez delante de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Corazones humildes, corazones sinceros, corazones honestos, corazones que siempre le digan a Dios, por más buenos que seamos: Señor, perdóname
porque soy un pecador. Señor, perdóname porque me falta muchísimo para ser una persona perfecta. Y si tuviéramos que hacer una lista de cosas que muchas veces nosotros no consideramos como pecado, pero que nos pueden estar haciendo muchísimo daño en nuestra vida espiritual, podríamos nosotros pensar entonces en una lista amplia. Miramos, por ejemplo, los pecados capitales: pereza. Hay gente perezosa, pero la pereza no solamente dormir, pereza en la vida espiritual. No oran, nunca se acercan a sacar tiempo para Dios, no leen la palabra de Dios, nunca rezan el rosario, no tienen lectura espiritual, no se confiesan sino por allá, de vez en cuando, una vez al año, y no son personas que de pronto dicen: caramba, 2 veces al año, 3 veces al año me voy a confesar. Son personas que viven una pereza total espiritual, pero también al mismo tiempo son perezosos porque muchas veces empiezan a dejar de lado lo que llaman los procrastinadores, que dejan de lado todo lo que tienen que hacer, no lo hacen, y como no lo hacen, entonces van dejando de lado muchas cosas, y luego cuando van a hacer las cosas, las hacen mal hechas, de mala gana, de mal genio, renegando, y solo con la pereza ya miramos que hay una cantidad de pecados que hay. Ira, hay personas que sufren de rabia, de ira todo el tiempo, están enojadas, le hablan mal a los hijos, mal a la mamá, al esposo, todo el tiempo viven con rabia en el trabajo, son mal geniados, el jefe les dice algo y hacen las cosas con rabia, con enojo, son malos con sus compañeros, viven peleando todo el tiempo. Ya miramos pereza, ira, y ya hay como 30 pecados ahí. Luego viene la gula, que no le prestamos atención y que muchas veces come y coma y coma y coma, y la gula no solamente tiene que ver con todo lo que yo me estoy comiendo, sino prestar atención que muchas veces por nosotros hacer demasiada comida o muchas cosas, muchas veces no compartimos con los que lo necesitan, se nos daña la comida, botamos comida, nunca compartimos. La gula tiene que ver con la avaricia de todo el tiempo: yo quiero, yo tengo hambre, yo necesito, y muchas veces no compartimos lo que tenemos y se nos dañan las cosas allá en la nevera, se nos dañan las cosas en la alacena. Ay, encontramos estos dulces que ya se vencieron hace 3 meses y resulta que habiéndolos podido convertir. Una persona que sufre de gula es una persona que no le gusta compartir y nunca hace nada por las otras personas. Avaricia, la avaricia, que es un pecado capital, son personas que nunca viven contentos con nada, siempre quieren más, todo el tiempo. No son personas agradecidas que miran todas las bendiciones que tienen, y como no miran las bendiciones que tienen, todo el tiempo viven con enojo, con rabia, con estrés, con desesperación, no confían en Dios, en el mañana. Son personas que viven todo el tiempo y su presupuesto es de querer más, son personas que anhelan lo que los demás tienen, son personas que miran a los otros con sus cualidades y le empiezan a tener envidia a los demás, son de las personas que les da rabia si a una persona le va bien y se ponen tristes si a una persona le va bien. Eso se llama avaricia. Las personas que viven con avaricia nunca se alegran por los demás, al contrario, siempre están en una crítica constante hacia el otro, todo lo ven negativo, no valoran su familia, no valoran las cosas. Y miramos solamente en los pecados capitales que llevamos 4: pereza, ira, gula, avaricia. Luego sigue la envidia. La avaricia trae mucha envidia. Una persona que es avara es una persona que, como no vive contenta con nada, siempre quiere lo del otro, siempre está anhelando lo del otro. Son personas envidiosas que siempre le están deseando el mal a las otras personas, que miran que algo no funciona y empiezan a renegar. La envidia es muy tremenda. Luego viene la pereza, ira, gula, avaricia, envidia, soberbia. Las personas soberbias, la persona que es soberbia, la que no perdona, la que guarda rencor, la que lleva enojo, la que siempre está recordando lo que le hicieron. Y una persona soberbia usualmente tampoco entiende la misericordia de Dios. Va y se confiesa, y esa persona sigue lastimándose por dentro y sigue recordando sus propios pecados todo el tiempo. No entiende que Dios la ha perdonado, y lo que tiene que hacer es vivir con alegría y con gozo, y llevar esa alegría y ese gozo a su entorno, a su casa, a la familia, a todos los que están alrededor. Entonces tenemos que decirle: bueno, Señor, ayúdame, Señor, a poder entender todo esto y no ser una persona soberbia, que ni perdono ni entiendo tu perdón, que todo lo que yo hago en una confesión no lo vivo. Y la otra, que es la lujuria, que tiene que ver con todo el pecado de lo que nosotros vemos, lo que nosotros decimos, nuestras conversaciones. Recuerden que la lujuria no solamente es llevada o guiada solamente
por los deseos carnales sexuales, sino que también hay persona que puede ser lujuriosa hablando mal de las personas. Una persona puede sentir mucho placer al hablar, al criticar, al juzgar, al chismosear. Y si miramos solo con los 7 pecados capitales, nosotros tendríamos que decir que tenemos unas faltas gravísimas. Sin embargo, hay gente que se puede ir a confesar y simplemente no se confiesan porque no tienen pecado. Usted se puede imaginar que una persona diga, no, es que yo no tengo pecado, y solo miramos los 7 pecados capitales. Usted se imagina donde miráramos todos los mandamientos de la ley de Dios y que miráramos los mandamientos de las obras de misericordia, que es ayudar al que lo necesita, darle de comer al que tiene hambre. Mejor dicho, nosotros no tendríamos cómo pagarle a Dios todo lo que Él nos perdona todo el tiempo. No sé si alguna vez, sí, yo se los dije alguna vez, que nosotros cuando lleguemos a la presencia de Dios no vamos a ser juzgados únicamente por lo bueno y lo malo que nosotros hicimos. Es que hiciste todas estas cosas buenas, hiciste todas estas cosas malas, entonces vamos a poner las dos. Vamos a ser juzgados por algo más, por todo el bien que teníamos que hacer, que dejamos nosotros de hacer. Eso es lo que es el pecado por omisión. Y hay personas que omiten mucho y posiblemente todo el bien que debimos de haber hecho con las obras de misericordia, darle de comer al que tiene hambre, beber al que tiene sed, visitar a un enfermo, a una persona en la cárcel, todo eso en lo que nosotros fallamos. Una persona que dice, no, es que yo soy una persona muy buena. Quiero preguntarte, ¿cuántas obras de caridad has hecho este año? ¿A cuántos presos has visitado? ¿Cuántos enfermos has ido a ver? ¿A cuántas personas le has brindado? Entonces, muchas veces pensamos que somos buenos, pero no nos podemos quedar con que soy una persona buena. Mira, yo soy bueno, no cometo lujuria, no soy adúltero, no soy ladrón, no soy injusto. Pero no estás siendo bueno, estás juzgando a esta persona, no le estás ayudando. ¿Qué tal si tú le ayudaras? ¿Qué tal si tú fueras misericordioso con esa persona? Y eso es lo que busca Dios. Entonces le tenemos que pedir al Señor que siempre reconocer nosotros que somos pecadores, que estamos en necesidad de Dios, y por más bueno que tú seas, por más buena que tú seas, siempre humildes delante de Dios, tratar a todas las gentes con mucho respeto, no juzguemos a nadie, que no se nos olvide lo que dice la palabra de Dios: con la misma vara que tú mides, vas a ser medido. Si fuiste misericordioso, la misericordia te alcanzará. Si no fuiste misericordioso, la misericordia de Dios tampoco te alcanzará y te va a tocar pagar de acuerdo a cómo tú te hayas comportado. No se les olvide el evangelio que leímos hace 8 días, esta semana, el martes de esta semana, si ustedes se acuerdan, los 2 hombres que tenían la deuda con Dios, con el Señor. Uno debía mucha plata, como no quiso él perdonar, como el Señor lo había perdonado a él, le dijeron, métanlo en la cárcel hasta que pague todo. Una persona que no es misericordioso con los demás, le va a tocar pagar todo cuando se encuentre con Dios. Eso yo les decía el martes, eso de meterlo a la cárcel es la persona que le toca ir a pagar en el purgatorio todo lo que no hizo bien con sus hermanos y hermanas. Por eso no juzguen y no seremos juzgados. Sean misericordiosos y nuestro Padre del cielo será misericordioso con todos nosotros. No nos creamos mejores que los demás, crezcamos en la humildad, porque la humildad nos va a hacer grandes en el reino de los cielos. Todo el que se humilla será enaltecido, dice el Señor. Que le aprendamos a la Virgencita María, que dijo, he aquí la humilde esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Amén.